Hola, Dios te bendiga. El día de hoy te vengo a compartir una hermosa palabra que podemos encontrarla en el libro de Éxodo capítulo 1 versículo 8 al 22. Y esta habla sobre la opresión de Egipto sobre Israel. En otra versión, la aflicción de los israelitas en Egipto. Y es que dice la palabra que a causa de esta opresión los israelitas estaban siendo afligidos, viviendo una aflicción. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y le dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca y toda hija preservad la vida. Y después de todo este acontecimiento surge el nacimiento de Moisés, como su madre, después de haberlo tenido escondido por 3 meses, y al viendo que ya no podía ocultarlo más, debido a lo que el faraón había mandado al pueblo, al echar al río a todo niño que naciera, ella decide enviarlo en un pilla de juncos con asfalto y brea. Ella hace un canasto para poder enviar a este niño al río, para que no muriera y pudiera ser visto por la hija de Faraón y tuviera compasión de este niño. Bueno, ella hace un plan y es aquí como surge un propósito en la vida de este niño, el cual todos conocemos muy bien, y este viene a libertar a los israelitas del pueblo de Egipto. Ahora nos vamos a ir con lo que este pueblo estaba viviendo. Este pueblo estaba viviendo la opresión a causa de una persona, que aquí era el faraón. El acto que Faraón hacía era someter al pueblo de Israel a tratos injustos, ejerciendo su poder y control sobre ellos. Los limitaban de hacer muchas cosas y los forzaban a trabajarles a ellos, pues el faraón abusaba de su poder para obtener ventajas sobre ellos. Pues a causa de todo esto, el pueblo de Israel estaba viviendo una aflicción, estaba en aflicción. Estaba en sufrimiento, en tristeza, en dolor causado por el acto del faraón, en la experiencia que estaban viviendo a causa de este. Mas sin embargo, dice la palabra que cuando más los oprimían, cuanto más se multiplicaban y crecía el pueblo de Israel. Y a causa de esto los egipcios se mortificaban, se preocupaban de los hijos de Israel, pues estos miraban que el pueblo de Israel iba aumentando, iba creciendo. Y estos no entendían, pues estos desconocían el pacto, la promesa que había en este pueblo desde antes. Pues este faraón, con su sabiduría terrenal, quería destruir a este pueblo. Faraón vanidosamente se imaginó que él, por su propia dirección,
por su propia sabiduría podía prevenir el aumento de este pueblo, el pueblo de Israel, de quien Dios ya había dicho que serían como las estrellas del cielo y como la arena del mar que no se podía contar, pues ya había una promesa desde el tiempo atrás, que estos desconocían totalmente. Y dice la palabra que los egipcios hacían servir a los hijos de Israel con dureza, amargando la propia vida de los israelitas, sirviéndoles en barro, en ladrillo y en toda la labor del campo y servidumbre y servicios que podían darles a estos, obligándolos con rigor. Pero a Faraón no le bastó solamente afligir a los israelitas, sino que éste se fue más allá al grado de querer terminar con la vida de estos niños que iban naciendo, haciendo mención de que no querían más hombres en ese lugar. Pues manda llamar a las parteras, la cual una tenía por nombre Cifra y la otra Fuba, dándoles indicaciones de que cuando asistieran a los partos de las hebreas y fueran a dar a luz y ellas viendo el sexo, si fuera niño lo mataran. Pues faraón tenía un plan asesino que solamente a través de podía debilitar a Israel, limitando el futuro crecimiento. Pero dice la palabra que las parteras temieron a Dios y no hicieron como les había mandado el rey de Egipto, sino que reservaron la vida a estos niños. Mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como el rey les había mandado de Egipto, sino que reservan la vida de estos niños. Pues estas parteras también idearon un plan sin duda inspirado por el Señor, que más adelante iba a producir resultados deseados. Pues a ver lo que estaba aconteciendo, dice la palabra que estas temieron a Dios. Pues el temer a Dios te hace actuar a lo correcto. Pero al darse cuenta el rey de Egipto lo que estaba aconteciendo, manda llamar a aquellas parteras, diciéndoles que por qué habían hecho eso, por qué estaban reservando la vida de aquellos niños. Por lo cual ellas les responden al faraón, pues las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Haciéndole entender a faraón que las hebreas antes de que llegara la partera ya daban a luz. Pues aquí vemos que aquel plan de las parteras por haber temido a Dios traía resultados deseados. Dice la palabra del Señor que Él hizo bien a las parteras, que Él las bendijo por su obediencia, por haber obedecido lo que el Señor les había hablado. Dice la palabra que el pueblo se multiplicó y fortaleció en gran manera. Y plan de Faraón fue derrotado a causa de que estas parteras temieron a Dios, pues ellas sabían que el temerle a Dios era mucho mejor que enfrentar a faraón. Y estas mujeres, al haber hecho su parte, fueron bendecidas en gran manera. Pero más adelante vemos cómo faraón no se queda tranquilo, cómo faraón quiere seguir en contra de los israelitas, mandando a todo su pueblo a que echaran al río a todo hijo que naciera, pues solamente a los que fueran varones. Y aquí vemos que detrás de todo lo que acontecía, Dios siempre tenía un plan mejor para este pueblo. Pues aún en acto de echar a los niños en el río, el Señor cumple su propósito, llevando a cabo su voluntad en la vida de Moisés, el cual es puesto en un canasto y dejado en el río, aventajando la llegada de los hombres del faraón y haciendo acto ella queriendo preservar la vida de niño, el cual más adelante vemos cómo el Señor tenía un propósito en la vida de Moisés, en la vida de niño, el cual iba a traer la libertad a los israelitas, rescatándolos del pueblo de Egipto. Sabemos que la opresión es un acto de presionar o someter a alguien a tratos injustos, ejerciendo el poder o control sobre alguna persona o más personas. La opresión era lo que hacía el faraón. Aquí el faraón está representando la opresión. Es aquel que te está produciendo un acto en tu vida,
en donde tarde o temprano te va a cansar, te va a acabar, pues su intención es someterte a tal grado de tomar control sobre ti, y esta se va a manifestar, ya sea limitando la libertad o la expresión de los demás, o que los forza a hacer cosas en contra de su voluntad, o abusar del poder para obtener ventajas sobre ellos. De esta manera es vista la opresión. De otra manera, la aflicción es el estado emocional de extremo sufrimiento, tristeza, dolor a causa de actos o experiencias vividas. Y esta también tiene manifestaciones que son manifiestas de esta forma: tristeza profunda persistente, sentimientos de ira o culpa, incluso dificultad para tomar tus propias decisiones. La aflicción es el resultado de quien lo recibe. La aflicción viene de una opresión. Muchas veces estamos siendo oprimidos por alguien o alguna persona o diversas situaciones que están generando una acción, el provocar algo en ti, en nosotros, y tarde o temprano causarán una aflicción en tu vida, la cual traerá diversos espíritus a tu vida, porque la opresión trae resultados a quien lo recibe. Y así como esta opresión del faraón a los israelitas traía resultados de aflicción, así pasa hoy en día en nuestras vidas. Como hijos de Dios, nosotros no podemos vivir así, bajo una opresión o una aflicción. Incluso esto es para todos, pues todos fuimos llamados a vivir en libertad, sin opresión, sin aflicción. Y en los tiempos antiguos podemos ver cómo esto acontecía todo el tiempo y era visto de diferente forma. Pero incluso hoy en día se sigue viviendo esto, disfrazado de otra manera, diferentes formas. Y debemos de pedirle a Dios la sabiduría y el entendimiento para poder discernir estos actos, de los cuales muchas veces estamos rodeados. En Isaías 9:4 nos dice: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su extractor como en el día de Medián. Esto quiere decir que cuando Cristo vino, Él quebró el yugo de Satanás de sus hombros. Y esto fue para todo aquel que creyó. Pues cuando Cristo vino, Él terminó con el pecado. Pues Él vino a terminar con el yugo de la opresión y la aflicción, con los yugos de Satanás, con los yugos de la esclavitud. Y en 2 Corintios 4:8-10 nos dice: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esto quiere decir que te puedes encontrar en tribulación, pero siempre teniendo la fe de la victoria, en apuros, pero nunca desorientado porque tienes la palabra del Señor, que te puedes encontrar perseguido, pero no atrapado todavía, que incluso te puedes sentir derribado, pero no has sido eliminado todavía. Pues tenemos la victoria con nosotros, a través de nuestro Jesús, a través de todo lo que hizo en la cruz del Calvario. Y para que la vida de Jesús sea manifiesta en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, debemos de llevar una vida de compromiso con Él, viviendo comprometidos todo el tiempo con Cristo, al pacto que hicimos con Él. Y en Romanos 5:3-5 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que en la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este versículo nos dice claramente que una tribulación no te va a afectar, sino que esta nos ayudará a producir la paciencia. Cuando tú estás confiando completamente en el Señor, no vas a ser desviado de tu propósito intencionado porque el Señor lo está permitiendo, sino que siempre debes de estar en lealtad con tu fe, por más grande o pequeña que sea tu prueba o tu sufrimiento, y que por tu paciencia
habrá un resultado final, la cual solo te producirá una experiencia aprobada. Dice la palabra que la esperanza no avergüenza. Esto quiere decir que no hay una esperanza falsa detrás de lo que el Señor promete. Pues el amor de Dios causa todo esto, pues es obra del Espíritu Santo. Pues esta es la manera en la que el Señor obra. Y tal vez tú hoy te estés preguntando, ¿por qué el Señor permite que pasen estos acontecimientos en nuestras vidas? O como en aquel pueblo, en el cual el pueblo de Israel estaba siendo afligido por los egipcios. Pero aquí hoy te traigo la respuesta. La respuesta es muy sencilla. Si Israel no hubiera sufrido enormemente, ellos no hubieran anhelado irse de Egipto. Ellos iban a estar tan a gusto, ellos iban a estar cómodos, obteniendo de los beneficios de estos, y no iba a haber un motivo por el cual se quisieran ir de ese lugar. De la misma manera acontece en nuestras vidas, pues claramente lo vemos en la palabra, que todo lo que acontecemos obra para bien, que es obra del Espíritu Santo, que de esta manera Él trabaja. Nosotros no podemos cuestionar a Dios o no podemos cuestionar todo aquello que nos acontece. Hoy quiero que recuerdes que detrás de toda esta aflicción que vivió el pueblo de Israel, hubo un propósito después con este pueblo. Y en el libro de Éxodo capítulo 2 lo puedes seguir leyendo. Dios no te quiere dejar ahí viviendo en el oprobio, en la aflicción. Él tiene algo mucho mejor para ti. Pídele su dirección, pídele su guianza. Muchas veces te mandará a alguien señales, pero muchas veces te tocará pedirle tú a Él. Sal del oprobio, sal de la aflicción, de todo aquello que te esté causando una aflicción en tu vida. Huye de ahí, pues nada de esto causará algo bueno en tu vida, en los tuyos. Busca la voluntad del Padre, el propósito que hay para tu vida, porque hay un propósito que Dios tiene predestinado para ti. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 nos dice: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Este versículo quiere decir que esta vida es solamente un ensayo para la eternidad. Son pruebas que tenemos que pasar, que son necesarias que acontezcan en nuestra vida, pues de esta manera nuestra fe es probada, y esta debe de ser probada en gran manera, pues es aquí donde la fe se muestra si es genuina o no. Y hay algo muy hermoso que dice el Espíritu Santo dentro de este versículo, que tal es más preciosa la prueba de la fe que la prueba del oro, pues hace la comparación con el artículo más valioso en el mundo y para muchos precioso, el oro. Todos conocemos el valor de este. Ahora te pregunto, ¿está nuestra fe realmente en Jesucristo o no? Ahora ya entendemos que es necesario que seamos probados por fuego. Es ahí donde se muestra la dificultad, la debilidad, las tentaciones, entre muchísimas más cosas. Y al término de este versículo nos enseña que estamos siendo preparados, que estamos en la preparación de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo para ser dignos en aquel día que nuestro Señor Jesucristo venga. Y hoy te vengo a decir que hay un propósito detrás de toda aflicción, todo problema que estés aconteciendo. No te quedes esperando ahí, no te quedes ahí, búscalo, pídeselo a Dios. Recuerda siempre que Dios permite todas las aflicciones en diversas pruebas en nuestra vida, para que de esta manera se dé a conocer nuestra fe, para que de esta manera nos demos a conocer a los demás, para ver si es verdad que estamos confiando en nuestro Señor y estamos creyendo en Él y tenemos fe en Él. Recuerda que no estamos solos, no estás solo, y que toda prueba nos anuncia la llegada de un propósito en nuestras vidas. No te quedes en tu aflicción. Sal de todo lo que te esté estorbando, de todo lo que te esté alejando ver a Dios, creer en Él.
de escucharlo a Él. Y al salir de esto, estarás entrando a conocer el propósito que había detrás de todo esto. No puedes conocer lo que sigue si todavía sigues en donde mismo, si todavía te encuentras estancado ahí. Cree en la palabra del Señor, en lo que el Señor tiene para tu vida. Escucha la voz de Dios y obedécela, como estas dos mujeres que menciona aquí la Escritura, como estas dos parteras mencionadas en la Biblia, Cifra y Fua, las cuales temieron a Dios y escucharon a Dios, en las cuales vemos escritos sus nombres en honor a lo que hicieron a Dios, en honor a la obediencia. Y aquí podemos ver cómo la obediencia y el temor a nuestro Dios les trajo bendición a su vida, y no solamente a la vida de ellos, sino a sus descendientes. El Señor los bendijo en gran manera. Recordemos que nada nos puede separar del amor de nuestro Dios. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada de esto es causa para separarnos de su amor. Porque si tú conoces su palabra, sabes muy bien que, como está escrito, por causa de Jesús somos muertos todo el tiempo y como ovejas al matadero. Y en Romanos 8:37 nos dice que nada nos puede separar del amor del Señor. Que ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerda que somos más que vencedores, y no solo vencedores, sino más que vencedores. Bendiciones, tu amiga y hermana Joana Núñez.